que se acercan y me comentan para estas fechas que se acercan. Sí, muchos sabemos que el 31 de octubre se festeja una fiesta tradicional o cultural que se realiza aquí en México. El Halloween sabemos que pues, se festeja también en Estados Unidos, pero vamos a hablar propiamente de aquí de nuestra nación México, de nuestro país. Y me preguntan qué tienen que hacer, cómo vivir esos tiempos, o hasta dónde puedo hacer cosas y hasta dónde no puedo hacer cosas. Y pues bueno, en base a las inquietudes que surgen y que a veces personas se acercan a hacer esas preguntas, y también en base a que se acercan estas fechas, pues yo quiero compartirte algo de esto. Y solamente voy a hablar un poquito de introducción, ¿sí?, de lo que está detrás de estas dos fiestas que se acercan. Una, lo que es el 31 de octubre, que es el Halloween, pero también quiero decirte que los brujos, hechiceros y los satanistas celebran el cumpleaños de Satanás, esa fecha, el 31 de octubre. Entonces, para esas fechas, los satanistas y los brujos hechiceros están haciendo un trabajo desde el mes de septiembre y comienzo de octubre, preparando todo el ambiente espiritual para esta fiesta que celebran ellos del cumpleaños de Satanás, el 31 de octubre, que también se celebra lo que es el Halloween. Entonces quiero decirte que hay mucha gente que no quiere que se hable de esto, porque no quieren que se descubra todo lo que está operando espiritualmente detrás de esta fiesta. Y posteriormente, después del 31, unas horas después, se celebra aquí en México lo que le han lado el 1 y 2 de noviembre, pues la fiesta de todos los santos, ¿verdad? Entonces, que estableció y que aquí se decreta más bien y se realiza. Pero bueno, más o menos te voy a hablar un poquito del trasfondo de dónde vienen estas festividades, que son fiestas paganas, ¿sí? Bueno, esta fiesta del Halloween surgió atrás en la antigüedad de los pueblos celtas allá en Europa. Los primeros que entiendas que el trasfondo que trae viene desde allá, de Europa, de esta cultura de los celtas, donde en la fecha previa al 1 de noviembre, ellos comenzaban un nuevo año, le llamaban el año nuevo de los celtas, conocido también como el Samaín. Ellos realizaban esa fiesta. Ahora, ¿qué hacían ellos en esta fiesta? Ellos decían que para el 31 de octubre y al comenzar el 1 de noviembre había una línea muy delgada donde era una interacción entre los espíritus de los muertos, de los difuntos, con los vivos. Pues había una interacción. Entonces esa era su creencia, de que había una interacción. ¿Y qué hacían ellos? Llegaban allí donde tenían enterrado las tumbas de sus muertos, y llegaban allí para comer y beber, para estar allí con sus muertos. Pero a la vez, como era una interacción espiritual, se disfrazaban de disfraces de demonios para ahuyentar supuestamente a esos espíritus y no afectaran a sus seres queridos. Entonces quiero que más o menos entiendas de dónde viene el trasfondo cultural de esta influencia que hoy
los mexicanos, o no todos, porque nosotros ya no, en el nombre de Jesús, pero están queriendo hacer o realizar. Entonces, posteriormente, cuando la Iglesia Católica empezó a tener control religioso y político de aquellas tierras, de los celtas, que tenían estas costumbres o estas prácticas, y el Imperio Romano entró allí para dominar, la Iglesia Católica hizo una mezcla para congraciarse con esos pueblos y empezó a adoptar esas mismas creencias, y también ellos pues la aprobaron. Y fue cuando el siglo VII el Papa Bonifacio IV, fíjate, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Pero fíjate hasta en qué tiempo, cuando la Iglesia Católica empezó a mezclar. Luego, en el año de 1800, algunos inmigrantes europeos trajeron a América esta celebración, pero fue hasta el año 1800. Y le añadieron otras costumbres, como poner afuera de sus casas calabazas vacías con una vela, y empezaron a mezclar, ¿sí? Y es por eso que hoy a veces se está adoptando eso de los niños, o las personas se disfrazan, están allí todavía hoy en los panteones, allí con sus seres queridos, llevándoles alimento, etc. Y ahora los niños empiezan a pedir pues los dulces, ¿sí? Entonces todo eso tiene su influencia desde allá y desde esos tiempos, pero a veces nosotros simplemente lo hacemos por tradición o por cultura, porque así nos lo han legado nuestros antepasados y que vemos que es lo que se celebra, ¿sí? Pero yo quiero decirte que hay una influencia espiritual, hay algo escondido detrás de todo esto, ¿sí? Ok. Entonces, en América fue hasta que en 1920, escúchalo, hubo un desfile oficial en Minnesota para celebrar así el Halloween. Es por eso que aquí en América, cada noche, una vez al año, el 31 de octubre, se celebra oficialmente el día del Halloween, donde los niños salen vestidos y disfrazados y piden dulces con esa palabra de trick o track, truco o trato, ¿sí? Y de allí viene. Entonces es más o menos, brevemente, hay mucho que hablar, tú ya lo puedes investigar, pero que veas y que veas desde dónde viene el origen. Entonces así brevemente te lo digo. Y que fue la Iglesia Católica, la adoptó y la declaró oficial, ¿sí? Para que aquí en México se celebrara también, y el 1 de noviembre, la Noche de Muertos, y el 2 de noviembre, la fiesta de todos los santos, le llaman. Ok. Bien, ahora, a veces las preguntas que me hacen, y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sí, es orar, ¿no? Pero aún dentro de ese orar, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, tú tienes que entender que siempre los espíritus están operando, ¿o no? Andan en los aires, aunque no sea la fiesta de la Noche de Muertos o de Halloween, ¿sí o no? Siempre están operando y están haciendo su obra. Pero quiero que entiendas, en estas fechas hay una intensidad de actividad espiritual que le están dando fuerza de todo el mundo. ¿Sí me estás entendiendo? Y es por eso que en estas fiestas vienen personas de diferentes naciones para hacer muchas cosas. Ok. Entonces en este tiempo hay una actividad espiritual, y por eso en esta fecha hay mucho droga, alcohol, fornicación, muchos accidentes,
muchos jóvenes muriendo, muchos jóvenes siendo robados, niños, señoritas, etcétera, porque lo están usando para rituales que hacen el 31 y el 1 de noviembre. Ahora, mucha gente ni cuenta se da que para eso vienen y están en Canicio, en las Yacatas, y están haciendo sus rituales, sus sacrificios de niños que roban, jovencitas, jóvenes, y ni cuenta nos damos. Entonces, pero por eso hay que orar. Sí, una de las cosas importantes, hay que orar y hay que romper, cancelar todo ese trabajo del ocultismo que está operando. Ya de los que están viniendo a las clases de guerra espiritual me van a entender de cuando digo hay que atacar y hay que destruir. Por eso es muy importante que vengan, porque la escuela de guerra espiritual es más allá de lo que yo había enseñado y que conocías, es más profundo y más específico para poder que se cumpla ese versículo que sí te da poder y autoridad y ninguna fuerza del enemigo te dañará. Entonces, eso es para ti, y si realmente quieres crecer y tomar esa posición. Pero bueno, ahí se los dejo. Entonces, sí es importante orar, cubriendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestra casa, nuestros bienes, nuestra familia, nuestros trabajos, todo, porque hay una actividad espiritual. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, sabemos que ellos siempre están moviéndose. Pero hay una cosa muy diferente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que actuar durante esos tiempos? ¿Sí? Ahora, porque hay muchas cosas que se realizan durante estos tiempos, ¿sí o no? Hay gente que va a ver a sus familiares, hay gente que viene sus familiares a visitarlos, hay gente que se reúne para convivir, para platicar, etc. Ahora, ¿eso es malo? Eso no es malo. Entonces, o sea, ¿hasta dónde puedo yo y cómo tengo que yo participar y desenvolverme durante esos tiempos en mi trabajo, en la escuela, en la calle, en los negocios? Porque si te das cuenta, entras a un negocio y estás dominado de todo eso. Entras a tu trabajo y de repente ya está. Entras a la escuela y ahí. Pues entonces te vas a correr de la casa o del trabajo o qué. No te puedes aislar. La Biblia habla, dice claro, que no participéis de las obras injustas. ¿Sí me estás entendiendo? Es muy diferente. Si no, vamos a correr, y no solamente en este tiempo, sino siempre está actuando el enemigo. ¿Sí me explico? Entonces hay personas que me preguntan eso. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿cuándo se convierte en pecado? Cuando desobedezco a Dios. Entonces el que yo llegue a mi trabajo y ahí esté adornado y ahí esté gente haciéndolo, ¿es pecado? ¿Yo cometí pecado? No, ellos lo cometieron. Yo no voy a participar. ¿Sí me están entendiendo? Porque hay gente que se quiere esconder durante esta. Oye, no, espérate, más bien, ¿cómo voy a comportar? ¿Sí? Yo tengo mi responsabilidad delante de Dios. ¿Sí? El que piensa estar firme, mire que no, caiga. Yo tengo que ver por mí, de no caer, de no tropezar. Ok. No sé si me están siguiendo, me están entendiendo hacia dónde quiero llevar el mensaje. ¿Sí? Porque ahora, esto se está viviendo en México, en todas partes. ¿Sí? Ayer fuimos, gracias a Dios, con la familia a festejar el cumpleaños de mi campadora, y ahí estaba hablando de todas esas cosas. Ni modo que me saca del restaurante. ¿Verdad que no? No, yo con mi familia, yo estuve allí y feliz y contento y disfrutando de la vida, pero hasta allí. Ok, quiero que más o menos me vaya siguiendo. Ahora vamos a entrar 4 cosas, hay muchas, pero quiero hablar nada más de 4 cosas que se celebran en estas fechas. Una, la primera, se recuerda a los difuntos. ¿Sí o no? Ahora,
Fíjate, se recuerda a los difuntos. Ahora, yo creo que todos, de alguna manera, tenemos seres queridos que ya no están con nosotros, que fallecieron, ¿sí o no? Yo también. Mis padres, pero algunos a lo mejor sus tíos, sus abuelos, qué sé yo. Pero todos. Ahora, ¿es malo recordar? Pues no es malo. No es malo que tú recuerdes a tus difuntos. Es más, mira, vamos a Lucas 24:1. Sígueme ahí en la lectura. Dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, ¿vinieron a dónde? Al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas o los perfumes que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, ellas sabían que Jesús había muerto, ellas sabían que estaba en una tumba. Y ellas fueron para llevarles aquellos perfumes aromáticos a Jesús. O sea, no es malo el que una persona recuerde a sus difuntos y que pueda ir inclusive a arreglar ese lugar donde está, lo enterró, y que lo pueda limpiar y ponerle unas flores, pero hasta allí. Pero yo el pensar en interactuar, hablando con ellos, ahí ya está el peligro. ¿Sí? Ellos fueron solamente porque recordaban a Jesús y le fueron a llevar esas especies aromáticas. Nada más. Y en la Biblia está. Es más, vamos a otro versículo, Hebreos 13:7. Dice: acordaos, ¿de quién? De nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, consideraos cuál haya sido el éxito de su conducta. Aquí está hablando de los pastores que ya habían fallecido. Dice: acuérdense, hagan memoria, recuerden aquellas cosas buenas, cómo se comportaron en la fe. Es bueno recordar: esta persona era buena, sí, esta persona tenía estas cosas y las hacía de esta. Pero también aprende de que esta persona tuvo errores y se equivocó en esto. Y yo voy a aprender. Pero nada más, el tener una memoria no es malo, ¿sí? Ahora, si vamos a entender que no es malo recordar a Dios, que no es malo tener memoria y decir: ay, era muy risueño, era bien dicharachero, bromista, qué sé yo, muy alegre, qué sé yo. O preparaba el mole de esta manera, preparaba los antojitos. Bien, bueno. ¿Te acuerdas cuando nos sentábamos aquí a la mesa y era así? Está bien. No es malo recordar. No es malo tener memoria. Está bien. Pero, ojo, y más en estas fechas, que es cuando le están dando más intensidad. Porque hoy en estas fechas sí está el problema. El problema donde están queriendo interactuar con ellos. Ahora, no es malo darle, porque vayas y le pongas un arreglo allí, unas florecitas. Malo es cuando quieren levantar una ofrenda, su mole, su comida, y estás queriendo pensar que va a venir el Espíritu. Entonces, se está adoptando la misma influencia de los celtas, de lo que ellos pensaban para interactuar. Entonces, es una mezcla, lo que hizo Roma. Y que las personas no lo conocen. Entonces, ¿hasta dónde puedo hacerlo y hasta dónde no? ¿En qué sí puedo participar y en qué no puedo participar? Entonces, allí es una línea muy frágil donde no interactúes. Que sí y que no. Entonces, el que yo piense que va a venir, entonces, que lo recuerdes, el que le pones a poner unas flores, pues está bien.
Aquí está aquí. Ahora, eso, si lo haces en el año, está bien. Y si estas fechas que estamos viendo, no quieres verte si estás ahí con la familia y se juntaron para ir a ver el lugar donde estaba tu familiar, pues no entres, pero a lo mejor ahí, si lo haces y vas, pues ahí que busca el momento cuando se abra el diálogo para que les puedas compartir el por qué tú ya no participas de ciertas cosas, pero que los puedas acompañar, pues sí los puedes acompañar. ¿Sí? A lo mejor tú sí conoces, él no conoce, pero no puedes separar tu familia, porque el que estés con tu familia no es pecado. El interactuar, allí sí se convierte ya en pecado. Allí ya estás abriendo puertas, escúchame, porque esto habla de abrir puertas espirituales para la interacción de espíritus. Cuando ya participas, es abrir una puerta espiritual para la interacción de ciertos espíritus. Por eso en estas fechas muchas personas están viviendo más opresiones que el mundo. Hay muchas cosas que se están sucediendo en las casas. Entonces, es puertas abiertas. Entonces tú tienes que cuidar, tú eres responsable de no permitir esto en tu vida, ni en tu familia, ni en tu casa. Número 2, orar por los difuntos o los muertos. Quiero que vayas a Hebreos 9:27 al 30. Dice, vamos a ver el 27 nada más. Y de la manera que está establecido para los hombres, ¿de qué? Y después, el juicio. No hay reencarnación. No hay de que van a venir. No. Ellos, al morir, ya van a un lugar definitivo. No es de que aquí anden interactuando los espíritus de los muertos con el ser humano, con los vivos. No, los únicos que están interactuando. Aquí sí hay demonios en los aires. La Biblia. Y pueden tomar cualquier forma. Si, es que vi a mi abuelita, pues no era tu abuelita, sorpresa, era un demonio. Ellos, los únicos que los escuchan, los difuntos, los muertos, no pueden interactuar con los vivos, con los hombres. ¿Sí? Y a veces la gente está queriendo orar por los muertos, por los difuntos. No puedes ya, escúchame. De acuerdo a cómo vivió, ¿quién lo decide? Es Dios. Entonces no lo deciden tus oraciones. Lo decide Dios. ¿O no? ¿De acuerdo a qué? A cómo vivió la persona. Va a dar cuentas a Dios. Entonces no lo deciden tus oraciones. Eso lo decide Dios cuando los juzga. ¿Sí o no? Entonces, quitémonos de eso. De que hay que orar por los muertos, por los difuntos. Tú ya no puedes pedir por ellos. Ellos ya, al morir, ya fueron a un lugar. ¿Sí? Y no existe la reencarnación, no existe de que anden por ahí, no. Está establecido que para los hombres que mueran una vez y después al juicio, punto. Es más, vamos a Eclesiastés 12:7. Como era y el espíritu vuelve a Dios, que lo viene. Entonces, hasta allí. La persona al morir, el espíritu vuelve a Dios, el alma parte a un lugar y el cuerpo se incorpora al sol, al polvo. Nada que anden aquí, no. El espíritu vuelve a Dios. El alma parte a un lugar, punto. Y el cuerpo aquí se descompone. Entonces no tenemos que estar pensando en que yo puedo orar o hacerle 20 misas o venga pastor, quiero que haga una oración por mi difunto o por no puedo. Estoy queriendo interactuar con un ¿qué? Muerto. Con un muerto. ¿Cómo crees? Yo no puedo interactuar. Eso sí es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado hasta dónde yo puedo y hasta dónde no, porque de repente estamos abriendo puertas o podemos abrir puertas
a lo espiritual. Y el enemigo se va a querer aprovechar de nuestra ignorancia. O a veces de la necedad del hombre. No puedo yo seguir en esas situaciones. Entonces ahorita es un tiempo bueno para hablar de lo que viene. Y hasta dónde tú puedes. Ahora, tampoco te puedo obligar. Eso lo vas a hacer tú. Eso tú lo decides porque es tu obediencia y tu convicción con Dios. Nada más. Tu obediencia y tu convicción con Dios. Para mí es simplemente hablar de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ok. Ahora, se cree en estas fechas que los espíritus de los muertos visitan a los vivos. Lo mismo que hacían los celtas. Y que está mezclado. O se cree que esos espíritus visitan a sus seres queridos. Y por eso le están levantando su altar allí con pozole, con mole, con el pan y todo eso, con dulces, etc. Y que están abriendo una puerta donde están diciendo que están interactuando. Vénganse pues, aquí los esperamos, aquí les estoy poniendo esto, quiero que vengan. Ellos ya no pueden venir. ¿Quién se va a aprovechar de eso? Pues los demonios. Pues yo no puedo abrir una puerta. Entonces, ¿hasta dónde tú puedes participar? Igual en las escuelas, igual en el trabajo. ¿Es que se va a hacer? Sí, pues, pero yo no llevo. Yo no quiero interactuar. Es que a ti te tocó un pan, a ella le tocó un dulce. Yo hasta aquí me mantengo. Y voy a poder entrar a mi escuela y eso, pero hasta aquí yo no puedo. Voy a entrar a mi trabajo, pero hasta aquí yo no puedo participar. Por eso la Biblia dice, y no participéis, o sea, no interactúes. ¿Puedo estar? Pues puedo estar allí, pero no participar. Ni modo que te vayas de tu trabajo, ni modo que el muchacho se vaya de la escuela. ¿Si me están entendiendo? ¿Hasta dónde? Ahora ve allí, ve a la plaza, está doblada y está. O el comerciante, ni modo que no trabaje en esos tiempos. Una cosa es lo que están haciendo ellos, una cosa es de lo que yo voy a hacer. ¿Sí me están entendiendo? Es que no se puede ir a un extremo. Siempre les he dicho, ¿un qué? Un equilibrio, un punto de equilibrio. ¿Sí? Ahora, si tú lo haces, pues es tu responsabilidad. Pero el que ves que una persona, aún en estas fechas, puedas verlo allí en el panteón y allí con sus hermanos y estando allí donde enterraron a su papá o a su mamá. No es pecado. ¿Sí? Ahí limpiando. Pues eso no es pecado. Para esta fecha, si lo quieren, si familiarmente se brindan. Ahora lo pueden hacer en otras fechas, pues también háganlo. ¿No? Pero si aquí para que vas a servirte el testimonio y de ejemplo a ellos y predicarles, que aprovecha ese tiempo de estar con la familia y decir, mira, ¿por qué no participas? Aquí vamos a levantar una tabla. No, yo no puedo participar de eso. Yo hasta aquí estoy con ustedes y les hablo conmigo, pero yo no puedo participar más allá de mi tabla. Porque yo no voy a abrir una puerta en la cual pueda interactuar un espíritu. Yo estoy abriendo la puerta. Entonces, por eso los celtas tenían hasta cierto, es una línea muy delgada con la cual podían interactuar los vivos con los muertos, pero no eran los muertos, eran los demonios, porque un muerto no puede interactuar. Entonces, en esa parte tenían hasta cierto punto lo espiritual como puede estar presente. Ahora vamos a Lucas 16:26. Dice, además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso siguiente. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, porque no vengan ellos también a este lugar.
de tormento. Y ahora le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, mas si algunos fueren a ir ¿de dónde? De los muertos, se arrepentirán. Entonces nadie puede venir de los muertos para acá. No puede ya interactuar con el vivo. ¿Sí? Y dice, se arrepentirán, ¿no? Ahora, ya un muerto, a ver, una persona a morir, parte a un lugar. ¿Puede interactuar aquí en el mundo? No puede. Que la ciencia y las filosofías y ciertas religiones dicen que sí, no. Dios es claro, dice, nadie puede ir para allá. Por eso es que nuestro punto principal y medular es la Biblia, es la Escritura, lo que dice Dios, lo que estableció Dios. Entonces no puedes. Tradicionalmente mucha gente lo dice, es que andan recogiendo, vagando y recogiendo sus pasos y nada. No puede. Entonces, Dios estableció claramente que no hay esa interacción, esa relación. Los muertos no pueden vivir con los vivos. ¿Estamos? Está bien definido. La interacción, ya lo hablé, que es el número 4, la interacción de los muertos con los vivos. Vamos a Deuteronomio 18:11. Dice, ni fraguador de encanamientos, ni quien pregunte a Vitón, que es la adivinación, ni mágico, ni quien pregunte a quién. ¿A quién? Está aquí Dios prohibiendo que yo platique o verse con un. Y aparte de eso, a través de la adivinación, o a través de un medio, o a través de la Biblia, está consultando a los muertos. Yo no puedo consultar, ni puedo hablar, ni puedo platicar con un muerto. Ese muerto, o esa persona, o ser querido que falleció y murió, él ya partió a un lugar. Ellos ya no pueden venir, así sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu abuelo, tu abuela, ellos ya no pueden venir, ya no pueden interactuar con el ser humano. Ya no, ellos ya no quieren un lugar. Que las creencias las creencias no pueden estar por encima la palabra de Dios. Es que mi abuelita no puede estar. Es que la ciencia y la filosofía no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Lo que Dios estableció. No se puede. Recuerda a tus seres queridos, sí, recuérdalos. Lo que hicieron, cómo fueron. Recuerda las cosas bonitas, los tiempos bonitos que pasaron y cómo era. Todo es válido, pero no pases esa línea. ¿Me estás entendiendo? Ni en esta fecha, ni en otra fecha. Pero estoy hablando porque hoy está más operando eso. ¿Sí? Y mucha gente quiere hacer una mezcla. Lo que dice la Biblia, pero lo que dice la tradición y lo que quiere. No mezcles. Sé leal a Dios, sé obediente a Dios. ¿Sí? Muchas veces a lo mejor no nos van a entender, pero yo no quiero que tengas un conflicto. Aprende a mantenerte en el equilibrio y más bien aprovecha esos momentos para que tú les hables. Pues, ¿por qué no lo haces? Porque tampoco le podemos decir a un niño, no vayas a la escuela, o a alguien decirle, no vayas al trabajo, pues te van a correr. Pero ¿cómo lo puedo hacer? O no te juntes con la familia. No, sí, júntate, pero ¿hasta dónde puedes hacerlo? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, muy, muy importante. Entonces, el hablar con los difuntos, con los muertos, no puedo hacerlo. Porque mira, ahí lo dice enseguida, porque es abominación para con Jehová. Porque esa abominación, ¿a quién? ¿Qué es la palabra abominación? Me da asco, aborrezco. Dice que cualquiera que hace todas estas cosas. Entonces, yo no quiero que Dios tenga asco de ti, que te aborrezcas, ¿no?
Es una abominación. ¿Estamos? Ok. Pero no me vean feo, ¿ves? Es que es importante, familia. Es importante porque tanto tú como yo tenemos familia que no es cristiana. Tanto tú como yo tenemos familia que no conoce la palabra de Dios. Ellos se rigen por lo que dice la religión o por lo que dice la tradición o por lo que dice la cultura. Y tenemos que aprender cómo vivir aquí. La Biblia es clara, yo te pido que no lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo. Eso es la oración. Yo no tengo que ser contaminado o afectado. Yo tengo que ser una influencia para la gente que está a mi alrededor. ¿Sí? Y cómo desenvolverme en esos medios. Pero no correr, de apartarme, y esconder. Si no, nos vamos a esconder. Y no solamente en estas veces, en todo el tiempo surge una tradición y otra, pues imagínate. Por eso Dios nos manda que seamos ¿qué? Luz. Luz en medio de qué? De la oscuridad. Ahí tenemos que brillar. Ahí se tiene que ver la diferencia. Ahí se tienen que ver los hijos de Dios. En esos tiempos, en esos lugares. Entonces, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí es donde entres en no participar. Es cuando yo lo hago, ahí siempre. ¿Estamos? Y más que es más bien cuando en este tiempo, pues tenemos que orar. Tenemos que orar contra todo aquello que está operando en los aires, que está operando. Entonces, así que vamos a orar. Vamos a orar por nuestras vidas. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por Pátzcuaro, vamos a orar porque hoy está operando cosas espirituales y hay tantos jóvenes, tantas familias que no conocen y está operando algo espiritual. Aún tu familia, que se rigen más por las tradiciones que por la palabra de Dios. Pues hay que orar por ellos.